Listo, me confirman por favor si ven, si aparece el mensaje que estamos grabando. Ok. Sí, aparece. Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Nos encontramos nuevamente en Cátedra Nómada, este espacio que tenemos para compartir distintos temas y en particular este semestre estamos trabajando el tema de inteligencia artificial. Antes de empezar la reunión, vamos entonces a tener en cuenta unos pasos o unos tips de etiqueta para mantener el buen desarrollo de la charla. Lo primero es que si alguno tiene alguna dificultad con respecto a la comunicación, el ingreso, debe entonces, en caso de que se corte la comunicación, comunicarse directamente con el profesor de la institución universitaria a la que pertenece. Durante la conferencia vamos a mantener tanto las cámaras como los micrófonos apagados para que podamos tener claramente la imagen y sonido del conferencista. Vamos a utilizar el chat de la conferencia únicamente para saludar y despedirnos y ahí vamos a estar varios de los profesores moderadores en este espacio pendientes de sus dudas. Adicionalmente, pueden pedir la palabra si lo necesitan y daremos algunas oportunidades para que ustedes puedan entonces interactuar durante la conferencia, sobre todo al final de esta. Vamos a tener entonces, en caso de que falle la conexión, estaremos todos los profesores atentos para darles indicaciones y entonces podamos retomar. Esperamos que tengan una excelente participación. Recuerden que estaremos compartiendo el enlace al tablero donde ustedes pueden dejar el nombre de su institución, las preguntas y de esa manera entonces podremos dar esa participación. Recuerden que se va a registrar la asistencia al final con digamos, con lo que nos aporta el programa. Eso es todo, entonces podemos pasar a la presentación de la conferencista. Excelente, muchísimas gracias María Julia. Hoy nos acompaña, tenemos el placer de que nos acompañe en la sesión de hoy la doctora Karina Figueroa. Karina estudió el doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es editora en jefe de la revista de divulgación Computer Sapiens de temas relacionados con inteligencia artificial y reconocida por CONACYT. Es colaboradora de la empresa Amphora Health, Ciencias de Datos en Bases de Datos Médicas. Hoy, reitero, tenemos el placer de que nos acompañe con una charla llamada Estudio Longitudinal para el Desarrollo de Modelos Predictivos de Complicaciones de la Diabetes mellitus tipo 2. Karina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias a ti por la invitación. Con María Eugenia estamos trabajando en una conferencia que va a ser en muy poco tiempo en Medellín, ¿no? Allá con ustedes. Déjame compartir mi pantalla. Ahí debería estarla compartiendo. Así que pronto esperemos vernos por allá. Voy a dar inicio a mi presentación. Como bien lo mencionaba Mari le digo yo, por confianzuda en realidad, voy a presentarles un estudio en el que estuvimos trabajando con técnicas de inteligencia artificial para buscar modelos predictivos de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2. Este proyecto en realidad es un proyecto bastante grande donde intervienen varias instituciones, en particular la doctora Anel Gómez García. Ella trabaja para el IMSS. Para nosotros significa Instituto Mexicano del Seguro Social. Es nuestra institución de seguridad social por parte del gobierno y ella estaba encabezando
la directora del proyecto ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de este país, también de México. Por parte del seguro participaron varias personas en este proyecto, como el doctor Cleto, el doctor Juan Gabriel y la maestra María Luisa Rodea. Por parte de la Universidad Michoacana, donde yo trabajo, pues solo participaba yo. Aquí solamente puse a los nombres de los profesores de las instituciones o investigadores, pero en realidad también participaron varios de nuestros estudiantes que ahorita ya los voy a mencionar. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una sede aquí en Morelia, donde yo radico, estuvo trabajando la doctora Marisol y el doctor Luis Miguel García. Por parte de la empresa Amphora que se dedica a hacer ciencia de datos, el doctor Arturo López Pineda, que en particular él fue como el que empezó a diseñar este proyecto y nos invitó a los demás a unirnos a este proyecto. Y por parte de Stanford, el doctor Manuel Rivas. Entonces, aquí ahora sí vienen nuestros colaboradores, que son parte de nuestros estudiantes. Por parte del Seguro Social hubo varios médicos, que yo les voy a platicar específicamente qué hicieron cada uno de ellos. Mis estudiantes, Jesús Mercado, Fermín Cristóbal y Braulio Ramsés, ellos fueron mis tesistas que contribuyeron en unas partes importantes de este proyecto. Por parte de la UNAM estuvo César y Rafa, y de la empresa Fragel, el personal que trabaja con ellos, que es Joaquín, Marco, Gilberto, Pavel y el doctor Felipe. Este en particular es una de las pocas veces que nos reunimos de manera conjunta porque ese proyecto lo desarrollamos durante la pandemia, entonces muchas de las sesiones eran como virtuales, pero cuando ya la pandemia nos facilitó el podernos reunir presencialmente, esta fue una reunión donde fuimos todos los participantes y en realidad, además de trabajar muy duro durante todo ese día, pues también nos tomamos una foto. Entonces, el objetivo en realidad es construir un modelo predictivo que nos permite identificar el riesgo de que un paciente con diabetes mellitus tipo 2, eso significa DM2, tiene de desarrollar complicaciones crónicas. ¿Cuáles complicaciones? Pues hay algunas que son agudas, como la hipoglucemia o la hiperglucemia, y otras que son crónicas, las macrovasculares, como la arteriosclerosis, que es una enfermedad, arteria coronaria, y también es una enfermedad cerebrovascular y una enfermedad asociada a la vascular periférica. Los microvasculares, que son la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, visceral y periférica, y el pie diabético asociado a la neuropatía y afección vascular. En particular, este es un problemón, no solamente en México, en todo el mundo, la diabetes mellitus, y además, déjenme decirles que antes de esto yo era una ignorante por completo sobre lo grave que es tener diabetes y lo grave que es no darse cuenta, y lo más grave aún, como si todo lo anterior no fuera lo suficientemente grave, lo más complicado de los pacientes es que no aceptamos ser diabéticos, ¿no? Entonces, no es para que vean un poco por qué de manera alarmista lo menciono. En este comunicado de prensa del 2021 mostraron una gráfica de la prevalencia de esta diabetes en la población mayor de 20 años y por el grupo de edad, ¿no? En particular, aquí hay solamente en esta gráfica hay a partir de los 20 años a los 29 en rangos de 10 años, ¿no? Entonces fíjense que a partir de los 40, entre los 40 y los 60 hay un gran porcentaje, el 52% de la población que tiene diabetes se encuentra en este rango. A partir de los 20 años se considera la diabetes mellitus tipo 2, antes de los 18 años en realidad se consideran diabetes infantiles, entonces por eso es que este estudio solo va enfocado a los pacientes mayores de 18 años. Entonces, pues la cosa está suficientemente complicada y quiero que escuchen un poco de esta motivación. Primero, es uno de los mayores problemas de salud en México y apuesto que en toda Latinoamérica. En México en particular tenemos un estimado de 12.8 millones de personas mayores de 20 años que lo padecen. Las complicaciones, como ya les decía, está la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y amputaciones, ¿no? Que el pie diabético, etc. En particular, la diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud muy, muy serio. Hay muchísimos pacientes que lo padecen y lo peor otra de las cosas, así como cada vez le voy subiendo al nivel de gravedad, es que existen muchos pacientes que desconocen que tienen esta condición, ¿no? De ser diabéticos.
Otra de las motivaciones por las que este proyecto fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en mi país, en México, es que el gasto que tiene la atención médica pública, por supuesto, en este seguro social, que es el IMSS, es los tres primeros lugares de este mayor gasto es primero por hipertensión arterial, que de las cosas que hemos descubierto con este proyecto y con los datos que tenemos de este proyecto, es que hay una posible relación muy estrecha entre la diabetes mellitus y la hipertensión, o que la hipertensión desarrolle la diabetes, ¿no? Entonces, en la hipertensión se lleva el 40% del gasto, la diabetes se lleva el 36% del gasto, y la insuficiencia renal, que es cuando ya no funciona el riñón y hay que hacer algunos lavados, es el 13%. Entonces, a nivel nacional, es una de las enfermedades, directo o indirectamente, la primer causa de muerte y su incidencia crece al año. Entonces es como un problema muy real. A México le implica mucho dinero invertido en esto y se encuentra entre una de de las 5 causas de los hospitalarios de nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Ahora, la pregunta es, ya sabemos que existe el problema, ya sabemos que tiene un montón de complicaciones, pero ¿qué podemos hacer? Primero, podemos construir los sistemas inteligentes, inteligencia artificial, por supuesto, y es vital en un sistema como el sistema de salud mexicano. Estoy segura de que en Colombia no padecen de este problema como nosotros los mexicanos, que nuestro sistema de salud está saturado, que tiene recursos limitados en personal médico, en enfermería y alto volumen de pacientes. Por supuesto, es importantísimo los sistemas inteligentes para darle un seguimiento puntual y preciso al riesgo de que cada paciente tiene de desarrollar posibles complicaciones. También los sistemas computacionales de apoyo, que deberían ser de apoyo a la toma de decisiones clínicas, deberían existir para ayudar a la evaluación de los riesgos de esas complicaciones y la predicción de los desenlaces clínicos de los pacientes. Entonces, déjenme les cuento que este sistema, en particular el Seguro Social de México, pues a partir del 2004 desarrolló un sistema de base de datos donde todo está digitalizado. No todos los sistemas, en México en particular tenemos dos sistemas muy grandes, uno es el seguro y el otro es el ISSSTE, que significa Instituto de Salud de Trabajadores del Estado. El IMSS absorbe la mayor parte de los trabajadores porque es a nivel federal, el otro es como a nivel estatal, y el del que estamos hablando es a nivel federal, pero con los datos que trabajamos fueron a nivel local. México está dividido por estados, en particular en la universidad en la que yo trabajo, está en el estado de Michoacán. Entonces, esta base de datos que obtuvimos es parte del estado, es como una región, el estado de Michoacán. Entonces, sabemos que en el seguro tienen digitalizada toda esa información a partir del 2004, que se fijan, van casi 20 años, sí, casi 20 años, 18, 19 años, a partir de los que empiezan a tener información, pero nunca se ha hecho un sistema inteligente con la información que tienen. Y entonces conseguimos que CONACYT, que es nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología, aprobara este proyecto. Hablamos con el Seguro Social, le explicamos para qué queríamos sus datos y entonces nos permitieron meternos en realidad nos dieron una vista, no es que tengamos acceso todo el tiempo, nos dieron una vista de su base de datos, pero de pacientes con diabetes. Esto es parte de las unidades médicas de salud del estado de Michoacán. Si se fijan, son un montón. La que tiene más elementos o más pacientes es la de aquí una de las de aquí de Morelia, que es la Clínica 80, así se llama. Otra que también está en Morelia y después empieza a ver por las ciudades más grandes de todo el estado. Una de las cosas que nos llamaba mucho la atención es cuántos pacientes atiende cada médico y como cuántos médicos hay que atienden medicina familiar. Entonces, cuando uno va al médico, te atiende, me parece que va a pasar un helicóptero, perdón, denme un segundo. Es que si no va a hacer mucho ruido y lo va a captar mi micrófono. Listo. No pasa tan seguido, perdón. Entonces les decía que hay muchos médicos
que trabajan en la clínica 80 y en las dos de Morelia, que tienen un montón de pacientes, y el resto de las clínicas tienen menos médicos para atender a pacientes con diabetes. Entonces, este, para que pudieran aprobar nuestro proyecto o cualquier proyecto de salud en realidad, tiene que pasar por una revisión muy estricta de un comité de ética que es certificado por la Comisión Nacional de Bioética. O sea, uno manda el protocolo y dice, mira, yo voy a trabajar con los datos de salud, en particular de esta manera, y entonces tienen que pasar un montón de regulaciones. El comité de ética es uno de ellos. Hay otro comité de investigación que lo revisa y dice, pues esto tiene lógica, tiene sentido, y hay un grupo que lo respalda, pero también evalúan que estemos cumpliendo con protocolos de anonimización, de cuidar de los datos, etcétera. Esto solamente es para que nos den permiso de usar los datos. Por supuesto, el protocolo y el alcance de él lo revisa otro grupo de expertos que se dedican a hacer investigación y hacer, en particular, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero estas son regulaciones por las que se tienen que pasar cualquier protocolo de investigación en salud en México, pero además existen otras regulaciones a nivel internacional donde cuidan el acceso a la información, que haya un reglamento de protección de datos personales, una declaración de Helsinki. O sea, hay un montón de reglamentos antes de entrarle a los datos, ¿eh? Y todo esto, estamos conscientes de eso, y para todo esto cumplimos la reglamentación de nuestro proyecto para poder participar. Entonces, una de las cosas lo primero que un investigador hace cuando se mete a un proyecto de esta naturaleza es saber qué hay en el estado del arte, ¿no? Entonces, este protocolo lo íbamos trabajando desde hace 2 años. Ahorita el proyecto en particular ya terminó. Les voy a platicar un poco de los resultados y de un montón de preguntas de investigación que fueron saliendo durante la evaluación. Y en particular, en el 2017 que hicimos esta revisión, pues nos dimos cuenta que había algunos artículos sobre retinopatía, otros de nefropatía y así, ¿no? Úlceras en los pies, múltiples complicaciones, pero hay como pocos artículos al respecto. Cuando yo vi la primera vez esta imagen, yo decía, seguro no buscamos bien, ¿no? El problema no es que no haya gente en el mundo que sepa inteligencia artificial, sí, lo hay. También hay mucha gente que sabe sobre aprendizaje de máquina, etcétera. El problema es que las bases de datos son complicadas de conseguir, y entonces cuando una institución de salud, por ejemplo, tiene sus datos, pues no los puede soltar así nada más como a cualquiera que me lo pida. Entonces, primero hay que pasar todas estas regulaciones de las que se hablaba, y nosotros, como pasamos, de hecho, más de un año para conseguir esa información, nos la dieron sin datos personales. Por supuesto, el nombre, el apellido, etcétera, no nos la dieron, por supuesto. Y otra de las cosas que tengo que remarcar de este proyecto es que la, la cantidad de información que tiene el seguro, como les mencionaba en una de las diapositivas anteriores, es que tienen casi 20 años de información guardada que no le han hecho nada, ¿no? Entonces, para nosotros la verdad es que esto fue oro molido, y cuando empezamos a ver qué había en sus registros, pues nos damos cuenta que un médico en particular, hay diferentes niveles de atención. Cuando yo me siento mal, acudo a la clínica, y eso se llama el primer nivel de atención. Quien me atiende es un médico familiar, y me pregunta, ¿qué tienes? ¿No? Yo le explico, y entonces en lo que yo le estoy escribiendo, aquí en México tienen entre 10 y 12 minutos para atender a cada paciente. El médico escribe lo que yo le estoy diciendo que siento, y cuando termino de hablar, prácticamente ya tiene mi receta, me la da y me voy. Pero la pregunta es, ¿qué captura? Lo que captura es esto que les estoy enseñando, este registro médico que tiene, donde el médico captura los signos, los síntomas, el resultado de los laboratorios. Por otro lado está el tratamiento que le dio, con por ejemplo aspirinas, eh, fumarato ferroso y ciprofloxacino. Perdón por mi mala lectura de los términos médicos, por eso no me dediqué a medicina. También captura, por supuesto, el monitoreo de la glucosa, la presión arterial, el índice de masa corporal, etcétera, y el diagnóstico. En particular, si el diagnóstico puede ser, por ejemplo, pie diabético o alguna de las complicaciones que yo les decía. Cuando los pacientes ya están en un nivel mucho más grave, lo que hacen es que pasan a un segundo nivel de atención o hasta un tercer nivel de atención, que son con los médicos especialistas.
Nosotros lo que conseguimos fue la información del primer nivel de atención, no del segundo y no del tercero, sino solamente la que captura el médico familiar. Y una de las cosas que obtuvimos es que el número de pacientes que tienen, o que al menos ellos tenían contemplado que tenían este, diabetes, son cerca de 40,000. La última vez que nos reunimos a ver exactamente cuántos pacientes nos dieron información acerca de 2 millones de pacientes, pero algunos los tenemos que depurar. Por ejemplo, si no son mayores de 18 años, los quitamos. Si acaban de tener un parto, también los quitan, y algunos otros que no cumplen con criterios clínicos específicos, y al final nos quedamos con tan solo 137,000 pacientes, que es la base de datos más grande del mundo que se puede compartir, y de hecho estamos en proceso de liberar la base de datos para que haya más personas en el mundo que puedan contribuir a un modelo que nos lleve a específicamente esta imagen que les quiero explicar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la base de datos del Seguro Social. Mucha de la información que captura, que yo les enseñaba en esta pantalla, si alcanzan a leer un poco, por ejemplo, dice exploración física, paciente con regular estado general, general palidez, bla, bla, bla. Esto lo escribieron médicos. Entonces, lo que nosotros encontramos dentro de estas bases de datos es, primero, lo que siempre nos pasa a los que hacemos algún tipo de desarrollo de software: el usuario no va a capturar cada uno de los cuadritos de texto que uno ponga. Eso no va a suceder. En particular, un médico que tiene muy poco tiempo para atender a un paciente, menos lo va a hacer. Entonces, ¿qué hacen? Capturan lo que ellos no, lo notan cuando uno llega a ver al médico, ¿no? Este paciente viene caminando chueco, todo lo que notan, los signos, los síntomas, lo capturan en el lenguaje natural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es procesamiento de lenguaje natural. Yo les decía que el seguro nos pasó la base de datos sin nombres, teléfonos, nada que pudiéramos localizar al paciente, pero nos dimos cuenta que en algunas notas venían nombres de pacientes, que eso tenemos que de identificarla. O sea, si decía la paciente Karina Figueroa con teléfono fulano de tal, vino el tal día, tal consulta, eso se tiene que quitar antes de que pase al grupo de investigación. Entonces, uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos fue la de identificación. ¿Cómo removemos los nombres? Y no solamente los nombres de los pacientes, también podían decir cosas como la paciente Karina Figueroa, con teléfono fulano de tal, que vive en tal lugar, refiere que si no la localizan a ella, pueden localizar a su hermana, Adriana Figueroa, que tal cosa. Entonces, todos esos nombres que finalmente llevan a la identificación paciente, había que removerlos, y eso fue uno de los primeros retos que uno se enfrenta. Hay que recordar que la inteligencia artificial no solo es machine learning, ¿no? No solo es aprendizaje de máquina, hay muchas otras cosas que son parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un área muy, muy grande. Una de esas áreas, una de sus subáreas, es el aprendizaje de máquina. Otra de las subáreas es el procesamiento del lenguaje natural, que esa es una de las cosas que intervinieron en este proyecto. Una vez que ya podíamos tener los datos y trabajar con ellos, lo que queríamos hacer era aprendizaje automático, con lo que fuera necesario para poder tener una cosa parecida a esta, ¿no? Decir qué porcentaje de la información que me estás dando puedo predecir, si tiene ya complicaciones de retinopatía, de neuropatía, etcétera, ¿no? Este modelo en realidad era nuestro sueño cuando empezamos a hacer este proyecto. Ahorita les puedo decir que esta parte ya la tenemos. También tenemos un modelo de aprendizaje automático que nos calcula muy bien este tipo de complicaciones. Muy bien, no significa al 100%, hay que trabajar todavía en lo que falta. Y entonces nos han pedido varias cosas. Uno de ellos es informes por etapas, etcétera. Pero les quiero enseñar este paciente para que vean la magnitud en lo que estuvimos trabajando, ¿no? Le llamamos el paciente 1. Es un caso de seguimiento de 13 años, tiene 26 notas médicas en la unidad esta 80 de Morelia. Este paciente, en realidad, empieza su captura de datos el 27 de agosto del 2004 y lo tenemos hasta el 2 de octubre del 2017. Entonces, tienen que saber también
que hay una clasificación mundial sobre todas las enfermedades, es decir, se llevan a un código. Por ejemplo, lo que tiene que ver con enfermedades metabólicas, endocrinólogas, nutricionales, está en el rango de E00 hasta E89. De esta hay una subespecialización que tiene que ver con la diabetes mellitus tipo 2, que está entre la E08 y la E3. Dentro de esta hay varios tipos de diabetes, como les decía, la diabetes 1, que es para niños, y la diabetes tipo 2, que es para mayores de 18 años y con ciertas especificaciones, que es la E11. Entonces, en realidad, nosotros estamos trabajando en una codificación de las enfermedades E11. Dentro de la E11 hay un montón de diagnósticos, ¿no? de síntomas, que son la diabetes mellitus tipo 2 con hipersmolaridad, con complicaciones del riñón, de los ojos, del pie, etcétera. Entonces, cada una, por ejemplo, acá dice una complicación es la E11, que es la diabetes, con el 3211, que es el ojo derecho, el ojo izquierdo. Entonces, uno puede especificar todos los tipos de complicaciones que ya tiene un paciente. Entonces, este paciente, si nos metemos a su expediente clínico y empezamos a ver la línea del tiempo, cómo se comportó, entonces, de este expediente que empieza en el 2004, lo que tenemos es, primero dice que tiene faringitis, ¿no? Con diabetes diabetes, la DM2 con faringitis, y además le dieron dentro de sus indicaciones adicionales, le dieron glibenclamida, benzonato y una dieta. También dentro de la exploración física se nota que no tiene polis, ojos normales y extremidades normales. Las polis se refieren a cuánto de visión, porque son los problemas de la diabetes eh, y otras complicaciones. También cuánto tiene de índice de masa corporal, etcétera. Entonces, básicamente, este paciente que yo fui como desmenuzando un poco del expediente clínico, entonces ahora lo que sabemos es que tiene la E11 y la J02. Pero si eso lo hacemos a lo largo del tiempo, podemos ir viendo cómo se puede ir complicando el paciente, ¿no? Entonces, fíjense que primero la diabetes no se cura, así que uno, diga, bueno, ya no voy a comer esta semana carbohidratos y entonces como ya no produzco tanta azúcar, ya me curé. No, la diabetes mellitus es una enfermedad que no se cura, se controla. Ese es uno de los puntos. No nos va a dar diabetes porque el fin de semana nos comimos 3 hamburguesas en un solo día. No da diabetes por eso. En realidad, una de las cosas que a mí me impresionó saber de este proyecto es que cuando a alguien le dicen tú ya eres diabético es porque tiene 3 años de desorden en la glucosa. O sea, desde hace 3 años todo caminaba para que le fuera a dar diabetes y entonces cuando le dicen ya es diabético, de ahí para adelante va a seguir siéndolo como se ve en esta imagen donde en todos dice E11-9, que es una complicación. Pero también se ve cómo van habiendo más complicaciones, ¿no? Yo les decía de la E11, que son las complicaciones de la diabetes, que está la E11-5, y aquí empiezan a haber otras complicaciones, ¿no? La E14, porque además se empiezan a dañar muchos órganos internos y eso produce otro tipo de complicaciones. Pero así se ve el paciente extrayendo la información de su consulta clínica. Y lo que podemos ver es que con un análisis en retrospectiva, por eso es un estudio longitudinal, porque en el tiempo nos podemos dar cuenta, miren, aquí pudo haber servicios de apoyo de nutrición, que es importantísimo para un paciente diabético, en este otro punto del tiempo y de acuerdo a cómo se va evolucionando la enfermedad en este paciente 1, se pudo hacer un ajuste de medicamento o referenciarlo a un segundo nivel donde un especialista le dijera, mira, ya está, tus complicaciones ya se están poniendo cada vez más difíciles. También hubo un tercer seguimiento donde en este punto del tiempo, fíjense, 4 años después, ya tenía pie diabético y se le tiene que referenciar a un segundo nivel de atención, pero también hay una amputación de un ortejo en el pie derecho, ¿no? En un cuarto nivel de atención ya hay, sí o sí, hay un envío a servicios de especialidad. En un quinto nivel de atención ya empieza a debutar la hipertensión
que ya se requiere hospitalización, ya hay un descontrol metabólico tremendo y bueno, en el último momento ya hay una detección de daño renal en fases iniciales. Entonces, este paciente, cuando uno lo ve en el tiempo, puede decir lo que hizo mal el paciente y la ayuda que hubieran podido tener los médicos para hacer quizá un mejor diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces, es muy importante un estudio de esa naturaleza porque primero no está en el mundo, como les decía, y segundo, un sistema inteligente le puede ayudar a los médicos a tomar buenas decisiones o decirles, mira, esta persona, así como va, en un año vamos a estar hablando de complicaciones en sus pies, por ejemplo, lo cual es muy grave, ¿no? Déjenme, les cuento una anécdota personal. Cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, que necesitaba entender un poco la parte médica, a mi papá lo detectaron diabético, ¿no? Entonces, no saben, ¿eh? El pobre la sufrió conmigo porque decía te tienes que cuidar. Y cada vez que yo me enteraba de cosas o los datos nos revelaban cosas más graves, no, pues el pobre sufrió que yo trabajara en este proyecto porque tuve que andar así tras de él, no, cuídate, no es que ya se te quitó, te tienes que cuidar. Entonces, afortunadamente, me hizo lo suficientemente caso y ahora está estable y controlada su glucosa. Entonces, se puede vivir muy bien con diabetes, por supuesto, pero hay un precio que pagar, ¿no? O podríamos cuidarnos de antes y no llegar a estas complicaciones. Otra de las cosas que notamos en esta tremenda información que teníamos era la línea del tiempo de los pacientes. Por ejemplo, aquí se nota el índice de masa corporal, la línea esta verde, digamos, esta continua es el índice de masa corporal normal, el que está punteado es el promedio. Entonces, fíjense cómo este paciente en particular, que es el mismo paciente que les enseñaba hace rato, hay unos puntos en el tiempo donde sus índices de masa corporal están grandes, es decir, con sobrepeso. Y por supuesto, cuando esta persona, yo les enseñaba que casi en el 2017 ya tiene complicaciones renales, pero sigue estando con sobrepeso, ¿no? Lo cual es muy sensible y muy doloroso verlo. Yo al menos que me enteré de un montón de cosas sobre la diabetes en este proyecto, es muy doloroso verlo y tener toda esa información, pero ese tipo de herramientas inteligentes nos tienen que ayudar para mejorar nuestros sistemas de salud y evitar que la gente muera por una enfermedad, al menos de esta naturaleza, o las que se puedan, ¿no? También tenemos una línea del tiempo de su presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, cómo se fue manejando en el tiempo este mismo paciente con respecto a su glucosa, ¿no? Niveles de glucosa, 130, cuando el rango este, normal está antes de los 130. Entonces si alguien tiene ya 300 de glucosa es muy serio. Y fíjense, este paciente empezó en el 2004 y en el 2016 todavía tenía niveles de glucosa altísimos, ¿no? Lo cual es, insisto, un problema muy serio. Entonces, ¿pero qué otros retos de inteligencia artificial nos enfrentamos? Primero, nos pasaron una base de datos de varios gigas, entonces necesitábamos equipo para procesar esta base de datos. Des- También algo que nos dijo el seguro es, aquí están las tablas, es un modelo relacional, aquí están las tablas y que Dios los bendiga. Entonces, a nosotros nos tocó meternos, así, echarnos un clavado, seguir tabla por tabla y construir el modelo con el que se había generado esta tabla, es decir, entender toda la base de datos. Eso nos tomó varios meses porque había que codificar lo que querían decir, lo que tenían, lo que no tenían, dónde lo tenían, etcétera. Entonces, echamos un modelo, eso no es parte de la inteligencia artificial, pero es uno de los retos que vivimos, anonimizarla y de identificarla. Para eso usamos Race Transformer, usamos también un poco de recuperación de información para ver qué más podíamos extraer de la información. Este, y también extraer las variables en las notas médicas escritas por médicos e interpretarla. Esto es un reto tremendo porque los médicos pueden escribir con falta de ortografía, con acrónimos que ellos usan. Por ejemplo, en lugar de escribir 300, escriben 3000. Entonces hay que extraer estas variables e interpretarlas, ¿no? También otro de los retos era construir estos modelos predictivos para la detección de los pacientes remisos. Son aquellos que
como que se desaparece del seguro y el seguro ya no tiene información de ellos y entonces los andan buscando para decirles, oye, tú veniste y tenías diabetes y ahora sigue el tratamiento, etcétera. Otro modelo predictivo para detectar las complicaciones. Por supuesto, esta creación de líneas de tiempo de pacientes, ya les voy a platicar en qué terminó ese proyecto, que no es muy alentador, pero no todavía, ¿no? Entonces, estas etapas estuvieron así como las bases de datos, pues primero extraer los datos, estamos hablando del 2020, extraer los datos de manera histórica, ya lo tenemos, por fin ahora lo estamos terminando, la instalación y configuración del servidor, en cuestión de procesamiento de lenguaje natural, insisto, este algoritmo de anonimización, el algoritmo de extracción de datos clínicos utilizando de aprendizaje profundo. Este algoritmo, ayer tuvimos una reunión precisamente de este proyecto para ver algunas cosas que estamos cerrando y por fin tenemos la extracción de estos datos clínicos, es decir, se echaron un clavado en el texto, encontraron cada uno de los componentes que se refiere a sintomatología, medicamentos, etcétera, con un modelo de deep learning que entrenamos para esto. Pero para poder hacer esto, necesitamos a todos los médicos, esto que yo les decía del seguro que participaron con nosotros, ellos se pusieron a, así literalmente, etiquetar notas médicas donde decían, ah, aquí habla de medicamento, aquí habla de sintomatología, aquí habla de tratamiento, aquí habla de tal. Entonces, se pusieron a etiquetar muchas notas con, eh, para que nosotros pudiéramos entrenar los modelos y poder extraerlo. Generalmente esto es lo que sucede cuando tienes que entrenar un modelo para poder trabajarlo, ¿no? Este proyecto estuvo financiado por CONACYT, como les decía, y el dinero que recibimos de este proyecto se fue específicamente para estos curadores de datos, se llaman, cuando alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, CONACYT siempre estuvo informado de que íbamos a tener a estos curadores de datos y pues les pagamos su tiempo porque no es una tarea menor, pero sin ese paso es imposible crear un modelo que haga algo inteligente si no le dices cómo aprenda. En la parte de informática médica, como esta empresa de Amphoragel trabaja en temas de ciencia de datos orientados a datos médicos, todo el modelo que trabajamos lo estuvimos haciendo en función de formatos internacionales, como es el OHDSI, que son modelos internacionales. Entonces, mucho de la información que teníamos la pasamos a estos modelos pensando que en algún momento vamos a liberar esta base de datos para que el mundo entero pueda contribuir con modelos de aprendizaje de máquina, este, para resolver este problema que, insisto, no solo es un problema en México, es un problema en todo el mundo y específicamente en Latinoamérica es mucho más acentuado. Entonces, también tenemos una página web proyecto y en la parte de los integrantes el modelo predictivo, pues ahí participamos todos en esta reunión donde les enseñaba que nos tomamos la foto. Ahí estuvimos ese día haciendo modelos de Machine Learning, cada quien, hicimos como un mini concurso para que pudiéramos desarrollar muchos modelos y ver qué hacíamos, o sea, cuál de todos los modelos le iba mejor con la información que teníamos. Entonces, en el subgrupo de procesamiento del lenguaje natural, eh, estuvimos viendo esto que les decía de las entidades nombradas, que son etiquetas que le pones al procesamiento del lenguaje y se espera que ahora que por fin tenemos esas etiquetas, hagamos algo más con esta información. Esto de que les decía del algoritmo de anonimización, yo les decía que tenemos, por ejemplo, la calle que dice tal cosa, se tiene que pasar a una etiqueta y todo esto tiene que suceder antes de que cualquier persona le meta mano a los datos para que no sean localizables estos datos, ¿no? Entonces, y eso es un compromiso que se tiene que usar cuando se realiza un proyecto de naturaleza, ¿no? Entonces, de nuestro objetivo, que era implementar el modelo de aprendizaje de Machine Learning para la detección de diabetes, salieron varios proyectos. Uno de ellos es referente a la hipertensión y una de las cosas que ahora vamos a empezar a trabajar como grupo es en desarrollar modelos que permitan identificar pacientes
con riesgo de desarrollar hipertensión a corto plazo, ¿no? Y para esto lo que queremos es usar redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural para estructurar los datos, ajustar los posibles errores de diagnóstico en los pacientes y, por supuesto, implementar estos modelos a partir de lo que este estudiante de la UNAM, César Arcos, hizo, que es extraer los datos a partir de las notas médicas etiquetadas por los compañeros del IMSS. Déjenme contarles algunas de las muchas cosas que encontramos, porque, como les decía, este proyecto, si bien ya terminó ante CONACYT, lo que tenemos es información valiosísima para seguir trabajando en él. Una de las cosas que detectamos en estas bases de datos, generalmente lo que sucede cuando hacemos desarrollo de software es, sabemos quién diseñamos el desarrollo de software, lo ponemos muy bonito, en esta cajita vas a poner alguna cosa, en esta otra vas a poner el índice de masa corporal, tal, tal. Esto en la práctica no termina siendo a veces muy utilizado. Los pacientes, los médicos tienen muy poco tiempo, no rellenan todas esas cajitas y entonces al final la base de datos en donde debería estar, en la columna apropiada que debería decir el, el índice de masa corporal o la glucosa, no lo dice, sino lo dicen las notas médicas de donde extrajimos esa información. Pero una de las cosas que notábamos, por ejemplo, en esta imagen está la presión arterial sistólica y la diastólica. Y todas estas líneas que no, seguramente no alcanzan a distinguir abajo son una fecha en el que se detectó un punto en la consulta. Entonces hay pacientes que tienen 2 consultas, pero hay pacientes que tienen muchas más consultas, como es este ejemplo. Entonces, no es el mismo paciente que les enseñaba hace rato del paciente 1, es un paciente aleatorio. Entonces, lo que tenemos es cómo fueron sus registros. Pero lo que nos llamaba mucho la atención es, esta línea negra es el promedio. Entonces, los pacientes deberían andar como por aquí. Pero fíjense que hay esta base de datos también tiene algunos errores, por ejemplo, en el diagnóstico. Una de ellas es que al médico, si bien es cierto que le receta, por ejemplo, medicamento para la hipertensión, no lo diagnostica con estos números que decíamos, que la E11, no sé cuánto, etcétera. Los médicos tienen una selección para decir qué tienen, ¿no? Pero, insisto, también tienen el tiempo encima y no siempre terminan llenándolo. Entonces, en particular, esta persona eh, ya tiene síntomas de presión alta y su diagnóstico empieza en esta línea roja. Entonces, no sabemos si es que el médico se equivocó en el diagnóstico o el médico no registró el diagnóstico. Para el caso, pues el paciente sigue teniendo complicaciones. Y otras de las cosas que hemos detectado en esta rica base de datos es algunos medicamentos que se pueden ver en esta imagen. En particular en rojo es cada una de las consultas, que son los medicamentos prescritos para un solo paciente con diabetes del 2004 al 2020 y todos los que están abajo están las fechas, 2004-2020 y aquí a la izquierda están los distintos medicamentos que se le dieron al paciente. Entonces, todas estas etiquetas en rojo son cuando le prescribieron ese medicamento y cuando se lo toma o no se lo toma o la cantidad que se lo toma, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos una base de datos riquísima para hacerle un montón de análisis y cualquiera que haya trabajado con datos reales sabe que el principal problema de trabajar con datos reales es primero su limpieza y poder mo modelar los datos como los necesita un aprendizaje o el algoritmo que te vais a meter, ¿no? Los datos no siempre vienen así como súper limpios para poder trabajar con ellos de alguna manera. Eh, entonces, como de las cosas que detectamos es que también nos dieron las notas de trabajo social. El trabajo social son como enfermeras que te hacen un seguimiento integral. Por ejemplo, no sé, cuáles son tus hábitos, te dan charlas de tipo de hábitos que tienes que hacer, hacen programas de ejercicio. Entonces, cuando a un paciente lo detectan diabético, lo mandan a trabajo social para que le den un seguimiento. ¿Cuál es tu red de apoyo? Le llaman ellos. A los pacientes en esta condición importa mucho su familia, por supuesto, porque
Si él no tiene que comer grasa y resulta que en su casa todos comen grasa, pues este paciente pues, se le va a antojar, ¿no? Entonces, hay una red de apoyo que tiene que tener y los de trabajo social trabajan con esta red de apoyo y con programas de convencimiento para que el paciente se cuide. Pero resulta que de las cosas que nos pasaron es las notas de trabajo social. Entonces, una de las cosas que estábamos muy interesados y que en algún momento empezamos a trabajar es saber qué tanto ha influido estos trabajos sociales que hacen con los pacientes. Y para ese proyecto específicamente, lo que detectamos o con lo que tuvimos que trabajar fue con procesamiento del lenguaje natural para descubrir este, a qué paciente, cuánta es su red de apoyo, pero quedaron un montón de preguntas en el tintero. Por ejemplo, si su condición económica es un factor determinante para que el paciente pueda o no seguir su tratamiento, problemas de género, incluso problemas de la red de apoyo, todas esas cosas se pueden descubrir de esa información, pero insisto, es un proyecto que nos abrió muchas preguntas de investigación en las que vamos a seguir trabajando, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural de valores de diagnóstico para los diabéticos, los modelos de predicción conjunta para pacientes con hipertensión y con la diabetes, esta visualización de la línea de tiempo de 2 millones de datos no es trivial, que quisimos también en algún momento hacer una similitud y priorización de pacientes diabéticos para su secuenciación genómica, que eso es algo en lo que son muy expertos Amphora Health, y en particular están interesados en darle una secuenciación genómica a los pacientes. Y también construir un consorcio de salud en ciencia de datos en el Estado. Déjenme les cuento que para algo que nos dimos cuenta que les podría ayudar mucho a un médico es que cuando llega el paciente, en lugar de decirle, a ver, ¿qué te pasa? Ah, sí, tecleo. No, el paciente se siente tan y tiene complicaciones en el pie, bla, bla. El médico podría ver su expediente, pero el expediente de un paciente de 13 años, pues no debe ser fácil de consultar y el médico no tiene tiempo. Entonces, una de las cosas que nos sentimos motivados a hacer es una visualización del expediente electrónico de salud de ese paciente. Es decir, si el médico llega el paciente lo ve entrar, el médico ve entrar al paciente y cuando el paciente incluso le empieza a decir, me siento tal, el médico pudiera ver el historial completo en gráficas, eso le ayudaría muchísimo al médico para darle una atención generalizada. Y si además le brinca una notificación, decir, mira, este paciente va en caída libre para, no sé, para pie diabético, para complicaciones renales, eso le ayudaría mucho para la toma de decisiones. La inteligencia artificial no va a reemplazar todos los trabajos. La inteligencia artificial debería ayudar a la toma de decisiones. Que digan, mira, de acuerdo a lo que dice las estadísticas, que muchas de estas herramientas que formamos en inteligencia artificial están basadas en estadística, la estadística dice que este paciente puede llegar a en tanto tiempo. Eso le podría ayudar al médico a decir, ah, tengo que poner atención en este punto, ¿no? Me parece que hasta aquí llega mi presentación, pero les voy a enseñar algo en lo que hemos estado trabajando con respecto al expediente clínico. Esto lo acaban de terminar mis estudiantes de la Facultad de Físico-Matemáticas. Nos pusimos a hacer una cosa de visualización de datos. En particular, aquí lo que está representado es la glucosa y un estado en el tiempo de cómo se ve este, paciente, ¿no? Entonces, si ya se excedió en la glucosa, en qué tiempo, esto lo pueden ver. El índice de masa corporal, cómo es que va. Aquí, si se fijan, está un poco arriba de lo normal, digamos, pero este es un momento donde yo puedo hacer un zoom a la gráfica, le puedo dar un clic y me enseña la gráfica completa, le puedo hacer un zoom a partes específicas de eso y puedo irlo viendo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un zoom en la gráfica y ver puntos. Entonces, imagínense que el médico pudiera tener, le pudiera tener este, que entre un paciente, el médico capture su información y diga,
de entrada se puede representar todo el tiempo en gráficas y el decir, con que tu índice de masa corporal está sí, la glucosa, tal cosa, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y diastólica, y tenemos cómo ha ido. O sea, llama la atención y es muy fácil ver el historial completo de un paciente en este punto, ¿no? Entonces, ¿en qué va el proyecto? Específicamente ahorita estamos hablando con las autoridades de toma de decisiones del Seguro Social para que nos permitan poner este algoritmo uno de los algoritmos que ya tenemos, que no puedo revelar cuál es porque vamos a sacar un artículo próximamente sobre eso, este, pero estamos pidiéndole al seguro que nos dejen implementar esos algoritmos para coadyuvar con los médicos, decirle, mira, esta complicación o la estadística de esta complicación dice que este paciente va a llegar, o sea, el modelo predictivo. Y otra de las cosas que le estamos enseñando al seguro es que puede tener un expediente clínico con la cantidad de información que tienen, pueden tener un expediente clínico, el médico le toma un instante ver esto, ver el expediente clínico de acuerdo a la somatometría que ha tenido el paciente, de cuántas le han hecho, y entonces en función de eso tener el contexto general del paciente que tiene enfrente, ¿no? Porque los médicos pues ven mucho, los médicos de una institución de salud ven muchos pacientes, entra uno y si este paciente viene 2 meses después, el médico ya vio algunas decenas, si no es que centenas de pacientes, por supuesto que no se acuerda del historial clínico de cada uno de sus pacientes, entonces un modelo de esa naturaleza podría ayudarle mucho para tener todo el contexto completo, ve al paciente y prácticamente ya sabe si está funcionando el medicamento que les da, si está evolucionando bien, si va muy mal el asunto, por ejemplo, y corregir, ¿no? En función de la información que tienen. Esta página que están viendo, estos modelos que están viendo aquí, ya se los hemos enseñado a los médicos que trabajan con nosotros, al doctor Cleto, al doctor Felipe, y es muy, muy divertido para alguien que hace cosas de computación, que el médico vea y diga, mira, se pueden hablar entre ellos dos, mira, este paciente ya aquí manifestaba no sé cuánto, no sé qué, aquí es fácil ver que su presión sistólica siempre ha estado muy elevada y en qué fechas no, y entonces hacer algunas como conjeturas sobre los pacientes. Bueno, pues por mi parte eso es algo que les quería platicar sobre qué hemos estado haciendo en inteligencia artificial en esta materia de salud y en este proyecto específicamente. Bueno, doctora Figueroa, muchas gracias por esta maravillosa presentación. Bueno, mi nombre es Felipe Franco, del Tecnológico de Antioquia, soy docente de planta, y pues para mí ha sido muy reveladora esta presentación. Tuve la fortuna de vivir en México por 10 años, entonces he entendido de primera mano lo complejo y la gran problemática que ha tenido pues, este tipo de enfermedad con la población mexicana. Entonces fue muy interesante conocer esos datos y que usted nos haya podido compartir también resultados de este maravilloso proyecto. Seguramente también vamos a estar muy pendientes de los desarrollos que van saliendo de este gran proyecto. Entonces yo voy a leer las preguntas del público. Ya tenemos bastantes preguntas, entonces le voy a ir leyendo una por una. ¿Le parece? Por favor. Sí, bueno, entonces, nos pregunta la profesora María Julia Nieto de la Luis Amigó, y es, debido a las diferentes patologías que se derivan de la diabetes, ¿considera usted que su modelo predictivo también podría servir para predecir el costo económico que se deriva de no tener sistemas de salud que prioricen la atención oportuna y preventiva de estas enfermedades? Esa es una pregunta que me encantaría tener una respuesta y enseñársela a los directivos del seguro, ¿no? Generalmente los modelos de aprendizaje de máquina funcionan a partir de los datos, ¿no? Si yo le doy cierta cantidad de datos, ellos pueden detectar lo que aprendieron, ¿no? O sea, si le digo, mira, esta es una O, porque te doy muchas imágenes, muchos ejemplos de la O, cuando le doy otra O me dice si esta es una O, ¿no?
Si le doy una I, me dice esto no se parece a una O, que es la que me enseñaste. En particular aquí lo que le dimos fueron datos médicos, ¿no? De decir, somatometría, condiciones, complicaciones. Entonces, lo que ese modelo sabe es eso. ¿Qué podría pasar? Que esa es una pregunta que me encantó. Me encantó y nos tiene con mucho entusiasmo de que este modelo efectivamente se aterrice, ¿no? Hemos estado en preguntas, en pláticas con estos directivos del seguro, pero se atravesaron el periodo de verano en México, entonces ahí como que se pausaron un poco las cosas, pero lo vamos a retomar a la brevedad en cuanto ellos pues tengan tiempo, pues son también personas como muy ocupadas, ¿no? Pero esta pregunta me encantaría que la pudiéramos responder en el tiempo. Seguramente lo que va a suceder es que podamos implementar este proyecto, los médicos empiecen a usarlo y a tener estas alarmas que les decía de, mira, esta persona va a tener en un año complicaciones tal, empiecen a evaluar o empiecen a ofertar medicamentos, a hacer otros tipos de programas, otra toma de decisiones en el seguro con información que van a tener. Y en unos cuantos años podríamos contestar esta pregunta de cuánto es el costo que se va a reducir, pero está en función de varias partes, ¿no? Los médicos, que son los que van a tomar las decisiones finales, las tasas de mortalidad también deberían disminuir, que eso también lleva a un costo en el país, el medicamento que se usa, o sea, todas estas cosas son componentes que vamos a ver en un largo plazo, que quizá en unos 5 años podríamos estar diciendo, yo contribuí para que instituciones de salud mejoren, las personas se mueran menos y los pacientes diabéticos mejoren. ¿Por qué no podríamos hacerlo ahora? Porque en realidad no tenemos acceso a cuánto se gastan en medicamento, cuánto se gastan en doctores. Esa información económica no la tenemos. Solo sabemos que un porcentaje, que yo recuerdo que era algo así como el 70% de lo que llega al seguro, se va en estas dos enfermedades que les decía, la hipertensión y la diabetes. Pero no podríamos contestar esa pregunta porque no tenemos la información relacionada con la parte monetaria, pero me encantó la pregunta y creo que la vamos a poner en la mesa de discusión para que abran los ojos y digan, necesitamos este sistema, ¿no? Gracias por la pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctora. Igual podemos compartirle el banco de preguntas para que usted las pueda socializar más adelante, las que considere, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, nos pregunta Jennifer Amaya, de la institución universitaria Salazar Herrera. ¿Qué herramientas de ciencia de datos utilizaron y están utilizando para manejar y tratar estos datos? ¿Qué hicieron con los datos o valores nulos y atípicos? Qué pregunta tan relevante. Datos nulos, miles, ¿no? O sea, pues realmente las tablas son muchísimas. Entre datos nulos, datos faltantes y datos mal escritos, no te cuento el dolor de cabeza que es eso. En realidad no nos podemos inventar los datos porque eso requiere un sesgo que estemos metiendo en los datos, no lo podemos hacer. Eh, ¿Qué hicimos? Tratamos de usar los pacientes que tenían la mayor cantidad de elementos compactados. Por ejemplo, yo les platicaba de uno de mis estudiantes, de Fermín, que él estuvo trabajando en su tesis de modelar estas complicaciones, esta somatometría en líneas de tiempo. Y entonces agrupar las líneas de tiempo. Es decir, lo que buscábamos era que pacientes con más o menos un comportamiento igual en la línea del tiempo, los agrupáramos para ver qué complicaciones tuvieran, ¿no? Esto es machine learning. Pero resulta que hay muchos pacientes que tienen solo 2 consultas o que otros que tienen 50. Entonces, lo que hicimos fue, afortunadamente teníamos mucha información, fuimos buscando pacientes que tuvieran como al menos más información de la que necesitábamos, ¿no? Pero para este modelo, para trabajar este modelo, lo que hicimos fue quedarnos con los pacientes que realmente tienen información, porque los demás, si no tienen información, no podemos hacer nada al respecto, no podemos ni meterle datos, ni ocultarlos, ni nada, pero
Por fortuna teníamos una gran base de datos, entonces nos quedamos con la cantidad de pacientes que tuvieran esa información. Como tenemos una línea de tiempo muy grande, lo que hicimos fue usar ventanas de tiempo, porque ustedes saben que para hacer aprendizaje de máquina necesitas también, depende cuál, pero en particular el supervisado tienes que decir, este paciente tiene esto, este paciente tiene esto, ¿no? Las etiquetas que ponemos para hacer la clasificación. Entonces acá en la línea de tiempo de los 14 años que tenemos usamos, por ejemplo, 4 años. En estos 4 años, ¿cuáles eran sus mediciones? El quinto año ya sabemos qué tiene el paciente porque es un estudio en el tiempo, ¿no? En el quinto año le dio pie diabético, ponle. Entonces, usamos la misma base de datos para generar nuestra gran base de datos y poderla construir. Agarramos la primera ventana de tiempo porque sabíamos cuál era el resultado de la segunda ventana de tiempo. Después recorrimos esa ventana de tiempo, otros 5 años, y sabíamos cuáles eran las consecuencias. De esa manera, no nos ponemos a etiquetar los datos, así, de 130,000 pacientes, y tenemos una base de datos grande donde nos podemos dar el lujo de quitar estos elementos vacíos, que es el dolor de cabeza en cualquier base de datos real. Sí, por supuesto, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Espero haberla contestado. Gracias, doctora. Bueno, nos pregunta Laura Rodríguez de la institución universitaria Pascual Bravo. La diabetes es una de tantas enfermedades hereditarias. Este programa también permite predecir el nivel de glucosa de las futuras generaciones con respecto a los progenitores. Importa mucho los hábitos, ¿sabes? Por supuesto que tener una dieta balanceada ayuda, hacer ejercicio ayuda. Si bien es cierto que es una enfermedad hereditaria, también es cierto que no toda la culpa va a ser solamente de los genes que te pasaron, ¿no? Hay muchísimas pacientes que vienen de padres diabéticos y que tienen una vida saludable. Hacer ejercicio, comer de manera saludable, por supuesto, ayuda, controlar, tener un control estricto de tus niveles de glucosa ayuda. Entonces, no nos hemos metido a este tipo, para esta pregunta específicamente, pero lo que quiero decir es que importa mucho el paciente. Si el paciente está consciente que tiene predisposición para la diabetes porque viene en sus genes, es una cosa, pero si ya saben que tienen predisposición, pues ayudémonos, ¿no? Hagamos una vida saludable y hagamos ejercicio, que ayuda mucho. Muy bien. Pregunta Santiago Vélez del Tecnológico de Antioquia. ¿Considera que la modelación de la información de un paciente evitaría la saturación que existe en la atención médica brindada por los sistemas de salud y en especial la atención dada por los médicos? La modelación, me dijiste la modelación del paciente. ¿La modelación de nuestro sistema, dices? La modelación de la información de un paciente en particular evitaría la saturación en la atención médica y en especial Eh, dada por los médicos. sí, a ver, es muy importante que las personas entendamos que la diabetes, yo les decía al principio, no se cura, es asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros como posibles pacientes de diabetes, ¿no? El que comemos, el ejercicio que hacemos, dormir. De las cosas que también me he enterado es que incluso ver la televisión y ver los anuncios publicitarios sobre comida produce que haga que produzca nuestro cuerpo glucosa. Entonces, estamos en un punto muy propensos a. Entonces, si nosotros modelamos los datos que tenemos, eso nos lleva a una estadística. En promedio, la gente que lleva niveles de glucosa por tanto tiempo, tantos años, va a desarrollar en un año alguna complicación. Con el pie diabético, que es como el que más conocemos, todo el mundo. Entonces, si nosotros logramos modelar eso, cuando llega el paciente con el médico y le dice, mira, las estadísticas lo que dicen es que si no te cuidas, así como vas, en un año vas a tener esta complicación, ¿no? Si el paciente sale de ahí y le dice, el médico no sabe nada de mi vida, o no puedo, o yo me siento bien, o qué sé yo, pues no importa la modelación que haya, debe haber un compromiso por cada uno de los pacientes. Entonces, nuestro trabajo, el modelo de un aprendizaje, hay ciertas
hay cosas que podemos hacer. A los médicos les podemos decir, mira, la estadística dice que, pero también es cierto que cada cuerpo se comporta de una manera muy distinta, ¿no? Hay gente que siempre ha tenido los niveles de glucosa muy altos y no por eso va a desarrollar diabetes. Entonces hay cosas que ni siquiera los libros de texto pueden explicar, de acuerdo a varios médicos con los que hemos trabajado. Pero también es cierto que modelamos la información, se la damos a quien toma la decisión, en este caso los médicos, el médico se la comparte al paciente o no, porque también los médicos son personas que podrían ver si el paciente no está receptivo para que yo le diga lo que le puede pasar, puede ser que no se lo diga. Entonces, si el paciente sale de ahí y echa en saco roto lo que le dijo el médico, pues no importa qué modelo hagas, ¿no? El paciente va a llegar a complicaciones. Pero los modelos importan para tener certeza de lo que le vamos a decir al médico, de estas alarmas que les decía, y que el médico le crea al modelo, porque si de repente la persona tiene así índices súper normales y dice, ¿sabes qué? El modelo le dice, esta persona mañana ya no va a ver, ¿no? Por ejemplo, pues el médico va a decir, este sistema de inteligencia artificial no sirve para nada y la próxima vez que le avise no le va a creer. Entonces, en realidad, este modelo debería ganarse la confiabilidad del médico para que le crea y no nada más sea un pop-up que hay que quitar porque no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, para allá iría el modelo de los datos que tenemos de los pacientes. Pero, insisto, los pacientes diabéticos y los pacientes que todavía no somos diabéticos, pero que tenemos algún tipo de tendencia, tenemos que poner nuestra parte para que esta enfermedad pueda mejorar. Ujú. Muchas gracias. Bueno, también nos pregunta Conrado Carmona de la institución universitaria Pascual Bravo, ¿qué porcentaje de confiabilidad se logran con los modelos predictivos y cómo han ayudado a controlar esta enfermedad en los pacientes tratados con estos modelos? Sí, esa es una pregunta bien interesante. Eh, Mira, cuando desarrollamos los primeros modelos, llegamos hacia el 89% de confiabilidad, ¿no? En la F1 score, lo cual es altísimo, pero ahí hay que verlo con un poco de lupa, ¿no? Si bien es cierto que tenemos un montón de pacientes, no todos tienen tantas complicaciones diabéticas, entonces si solamente trabajamos con los pacientes con más complicaciones, llegan alrededor de, recuerdo que eran como mucho más poquitos, te voy a mentir si te digo 400, una cosa por el estilo. Esta confiabilidad, por supuesto que baja porque es, eh, hay varios modelos que hemos corrido y básicamente tenemos confiabilidades altas que estamos ahí revisando exactamente por qué suceden o no. ¿Qué resultados ha dado? Pues estamos así de conseguir que se implemente y podamos empezar a ver estos resultados, pero en eso estamos, ¿no? Este es un proceso todavía más tortuoso que hacer una máquina. ¿Qué modelos hemos probado? Pues hemos probado un montón de cosas. Deep learning, regresiones lineales, árboles de decisión, redes bayesianas, esos no fueron nombres, pero la que mejor nos funcionó fueron redes bayesianas, ¿sabes? Perdón, doctora Figueroa, ¿me repite por favor cuál fue el mejor método que les funcionó? ¿Redes En las redes bayesianas? bayesianas, sí, redes bayesianas, Excelente. sí. Muy bien. Bueno, nos pregunta Sebastián Quintero de la institución universitaria Pascual Bravo, ¿cómo por medio de este sistema o inteligencia artificial podemos asegurar que de cada uno de estos pacientes va a tener sea un tratamiento o un análisis con énfasis en su enfermedad? Ah, Estas son preguntas mucho más difíciles que contestar. En realidad, cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena en, en este problemón, ¿no? Y qué bueno que hacen esta pregunta, como todas las anteriores, que ayudan mucho a entender exactamente de qué se trata este proyecto. ¿Por qué digo que cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? En realidad, los médicos tienen su propio objetivo, su propia forma de evaluar a los pacientes.
Nuestro trabajo consiste en darle una herramienta que le diga, mira, lo que dicen todos tus datos es que los pacientes de esta región en particular de Michoacán, que podrían no ser el mismo comportamiento con los de, no sé, la zona de la península, donde está Cancún y toda esa zona, tienen un clima incluso diferente, sus hábitos como comunidad es distinta. Entonces, en particular, estos datos están muy enfocados a nuestra región. Quizá en Medellín, en Colombia, en Chile, en Argentina, los datos y las características de los pacientes sean también distintas, ¿no? Entonces, en particular, lo que, a lo que voy es que si nosotros ofertamos o podemos darles un sistema de inteligencia artificial que le diga cómo se han comportado los datos, hasta ahí llegó nuestra intervención. Lo que el médico o incluso la comunidad diga, la comunidad, me refiero al Instituto Mexicano de Seguro Social, que diga, sí lo podemos implementar, sí nos va a ayudar, pero no sé, si logran ver que estos sistemas les pueden ayudar a tomar mejores decisiones, podrán incluso implementar sistemas o programas o algún tipo de acompañamiento a los pacientes, porque no solamente es las cosas que comes, sino también el cómo te sientes y el entorno familiar en el que estás envuelto para que estas enfermedades se puedan volver más complicadas, ¿no? Entonces, hasta donde a nosotros nos toca es poner la inteligencia artificial al servicio de la comunidad médica. Cómo hagan sus análisis, su tratamiento, cómo le den la información al paciente, pues ya se escapa incluso de nuestro propio conocimiento. Muy bien. Doctora Figueroa, ahora estamos en la mitad de las preguntas, realmente hemos tenido una participación muy activa de los asistentes, entonces se han generado muchas preguntas. Entonces le pregunto si podemos continuar. Quedan Sí, unas, claro, tengo tiempo. Sí, 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 no hay problema abusar de su tiempo. Entonces voy a continuar con la siguiente, ¿está bien? por favor. Bueno, nos pregunta Sara Pavón del ITM. Teniendo en cuenta el procesamiento de la jerga médica al lenguaje natural, ¿fue necesario la ayuda de un experto para poder realizar esa transcripción o se pudo lograr solamente con ayuda de una inteligencia? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? La primera vez que leímos como grupo de TIs, una nota médica, yo entendí 0 palabras. Es más, podría apostar a que no estaba escrito en español. Yo. ¿No? Había médicos que en ese momento dijeron, ah, mira ese paciente y dice que... Y nosotros con un ojo así completamente cuadrado, ¿no? Que no entendíamos una palabra. Entonces, si podemos usar o si es necesaria la intervención de expertos en el tema, por supuesto. Si nosotros hubiéramos podido hacerlo sin ellos, no. No, porque no entendemos exactamente qué quieren decir, cómo lo tratan. El doctor Cleto, uno de los participantes del proyecto, es experto en diabetes y además fue médico familiar por muchos años en el Seguro Social. Entonces, no solamente es entender lo que está diciendo algún médico, cómo lo escriben, en qué orden lo escriben, ¿no? Primero empiezan haciendo el diagnóstico porque además es como un protocolo para tomar las capturas de las notas médicas, ¿no? Entonces, primero empiezan hablando de la sintomatología, el tratamiento, lo que le van a dar, en qué unidades le dan el medicamento, cómo ponen el medicamento o no. Porque una de las cosas que, por ejemplo, decía en alguna de las notas era un medicamento y el doctor decía, ah, es que hasta tal año se llamaba el medicamento de tal forma. Y después de tal año el medicamento cambió de farmacéutica y se llamó de tal otra forma. Entonces, esas cosas importan mucho y no solamente es pasarle los datos a la inteligencia artificial. Ahora, yo les decía que estos colaboradores por parte del seguro, que era una lista más o menos como de 8 personas, estuvieron etiquetando los datos. Ellos tenían un perfil hacia el área de la salud, ¿no? O sea, no hubiéramos podido agarrar a cualquier persona para que se pusiera a etiquetar los datos porque no iban a entender. Y entonces, cuando ellos detectaban dentro de las notas que había alguna cuestión, hablaban con los médicos, ahí se ponían de acuerdo y podían seguir etiquetando. Pero es muy importante que haya expertos que estén dando su opinión, no solamente en cómo lo procesas, sino los datos que obtienes, ¿no? O sea, si al final de esto nosotros no metemos a los médicos y le decimos, mira, aquí dice que
porque tiene 138 de glucosa, que la norma es 130, ya es diabético. Va a decir, no, espérame, eso no se determina de esa manera, ¿no? No es la interpretación de la salida de los datos es vital para que un sistema de esta naturaleza pueda dar los resultados esperados. Muy bien, muchas gracias, doctora. Nos pregunta Jeifer Pacheco, de la institución universitaria Pascual Bravo. ¿Estas IAs se limitarán solo a los médicos o en algún punto los pacientes también podrían por lo menos predecir los indicios? Eso está muy, muy interesante. Esta pregunta también está muy interesante. Sí hemos discutido al respecto de cómo hacemos que un paciente se dé cuenta que va mal, ¿no? En realidad es un asunto muy, muy, muy triste la diabetes porque le dicen, al menos en México he escuchado que le dicen la muerte silenciosa. Eh, no tenemos como, no todos, porque sí hay personas que sí lo hacen, pero no todos los personas tenemos la costumbre o el hábito de hacernos chequeos mensuales o semestrales o anuales, ¿no? Entonces, si yo nunca me evalúo la glucosa, no me puedo dar cuenta de cómo andan, ¿no? Si, cuando yo les decía que una de las cosas que me enteré en este proyecto por los médicos que trabajan con nosotros es que la diabetes en realidad es una consecuencia de 3 años de desorden de glucosa de los pacientes. Generalmente estos pacientes que tienen este desorden en su alimentación, en sus pocos hábitos de ejercicio, etcétera, no tienen a la mano información o no están midiendo la presión, no se están midiendo la glucosa, aunque hubiera una inteligencia artificial que diga, a ver, dime cuál es tu glucosa el día de hoy, es doloroso estarse picando el dedo para sacar la glucosa, etcétera, o ponerse un parche, son costosos, qué sé yo. Entonces, si hay pacientes que se están midiendo esa naturaleza es porque tienen alguna em, sospecha de que tienen la enfermedad, pero asumimos que no somos diabéticos y como que no nos interesa tanto estarnos revisando comúnmente la glucosa. Entonces, en particular, estos modelos predictivos que hicimos solo son para los pacientes diabéticos enfocados a esta área de salud, que sería muy interesante saber que hubiera para cualquier paciente y tener indicios, eso sería espectacular. Pero esas IAs necesitan información y esa información son chequeos, medirse la glucosa continuamente, lo cual insisto, es doloroso picarse los dedos para sacar una gota de sangre. Hay que hacerlo en determinados tiempos, por ejemplo, no puedes hacerlo después de la comida, tienes que tener una hora después, no puedes hacerlo una vez que desayunaste, tienes que hacerlo antes, te la tienes que medir en la noche, después de cenar, pero no tan cerca, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que sacar una guía orientados hacia cualquier paciente para ver esos indicios necesitaría información esa guía. Y esa información son mediciones dentro del cuerpo. Bien. Muy, muy Bueno, interesantes las preguntas, gracias. listo, muy bien. Nos pregunta Daniel Restrepo del Salazar Guerrera. ¿Cómo se verifica que la información y el análisis realizado por los modelos de inteligencia artificial son confiables? Y considera que se podría lograr la implementación y homologación del modelo en otras regiones de México y otros países de América Latina. Fíjate que esta pregunta viene como anillo al dedo. Voy a empezar por la segunda, que es cómo se logra la implementación y homologación del modelo en otras regiones de México. Ahora que ya entendimos cómo manejan los datos del Seguro Social, en particular en México, en otras regiones sería muy fácil porque el SIMF es un sistema a nivel federal. Entonces, bastaría con que otro estado nos diga, aquí están nuestros datos, ya descubrimos cómo están sus datos, ya sabemos esta curva de aprendizaje, ya sabemos cómo extraerlo, ya tenemos herramientas que construimos para todo esto. Entonces, pasar a otras regiones son más fáciles, pasarlo a otro país, por ejemplo, tendríamos que decirles, mira, yo necesito que tus datos me los des de tal forma. Con estos modelos que les enseñaba, estos modelos ODIS, más o menos se llama ODIS de internacionales,
podríamos hablar en ese término con otros países. Es decir, a ver, tú, Colombia, tienes tus datos, yo te enseño cómo es el modelo internacional, tú me los das así y yo los puedo procesar o te digo cómo procesarlos, ¿no? Pero va en función de eso. Lo que sí es que una de las preguntas que hacían era qué hicieron con los datos nulos, qué hicieron con las celdas vacías, con los datos equivocados, etcétera. A todo eso se va a enfrentar cualquiera que agarre los datos reales de un sistema de salud y más uno público en uno de estos países, ¿no? Entonces, ¿se puede migrar? Sí, pero hay una curva de aprendizaje que inevitablemente vamos a tener que hacer para poderlo llevar, ¿no? Ahora, ¿cómo se verifica que esta información son confiables? En realidad, como lo tomamos en el tiempo, yo les decía, 5 años y sabemos que pasa al sexto, otros 5 años y sabemos que pasa al sexto. En realidad es una cuestión estadística, ¿no? Yo te digo que el 80% de la gente con estas características ha desarrollado la complicación. Y para esto, cualquier modelo de aprendizaje automático supervisado, lo que hace es que dividen el grupo. Tienes unos con los que entrenas y ahí haces algunas estrategias de cross-folding, cosas por el estilo, y tienes otros datos que evalúas. Entonces, esos datos no los metes al entrenamiento, después de que termine el entrenamiento, agarrar tus datos de evaluación y los pruebas. Entonces, tus resultados están en función de estos datos de evaluación. Dices, los datos que no han visto de estos, la mayoría se equivocó, el 80% no se equivocó, entonces quiere decir que mi modelo tiene este porcentaje. Y acá eso es lo que hicimos, ¿eh? Dividimos nuestra base de datos, usamos varias estrategias para que esta división nos rindieran los datos, digamos. No hicimos data argumentation, que es inventarnos datos para que ahora tengamos más datos, porque eso en términos del área de salud tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, no podemos este, inventarnos datos del área de salud, como lo haría, por ejemplo, algo basado en imágenes que lo rotas, lo alejas, lo acercas, o haces algún tipo de datos borrosos por el estilo, porque acá en realidad lo que teníamos era como datos. Entonces, en particular, no hicimos este invento de datos, data argumentation, lo que verificamos tuvimos cuidado en que estas verificaciones fueran datos no entrenados, ¿no? Muy bien. Y bueno, y finalmente, doctora, pregunta Kevin Andrés Gutiérrez del ITM. ¿Qué herramientas se tienen para implementar diferentes modelos de aprendizaje automático? ¿Y cómo podemos hacer para determinar si realmente estamos haciendo uso apropiado de la mejor inteligencia artificial para el objetivo en mente? Por ejemplo, en el caso de la medicina. ¿Qué herramientas existen? A ver, ¿me la puedes leer otra vez, por favor? Sí, es qué herramientas se tienen para implementar diferentes modelos de aprendizaje automático y cómo podemos hacer para determinar si realmente estamos haciendo uso de la mejor inteligencia artificial para el objetivo o de la herramienta para el objetivo en mente. Por ejemplo, con la medicina en este caso, yo supongo que es también en términos de software, un asunto más metodológico. ¿Qué herramientas usaron ustedes normalmente para este tipo de modelos? Eh, Contarnos un poquito sobre ese asunto más metodológico. ¿Sí? Sí, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, perdón. Me parece que se refiere a como datos a herramientas más construidas, ¿no? Puede ser. Mira, el asunto es muy serio y ahorita el tema de inteligencia artificial está muy en boca de todo el mundo, ¿no? Hay el chat GPT, Bing, etcétera, nos han enseñado que pueden hacer maravillas la inteligencia artificial, ¿no? Hay también este texto generativo, que es lo que está generando estas respuestas tan interesantes por parte de herramientas como ChatGPT, Bing, etcétera. En particular, en el área médica es un tema bien complejo. Cuando nosotros, por ejemplo, hemos tenido algún tipo de síntoma, a veces lo googleamos en lugar de ir con un médico, ¿no? Sí, a ver, si me duele la cabeza y tengo escurrimiento nasal, qué sé yo, entonces empiezo a tener respuestas basadas de acuerdo a todo lo que me dijiste, lo que puede estarte pasando es esto. Yo creo que todo el mundo hemos consultado
malmente. Eso no se debe hacer. Eh, los sistemas de recuperación de información para que me digan cuáles son como mis síntomas. Entonces, si se refieren a estas herramientas, no, la verdad es que todos estos algoritmos que probamos los implementamos, ¿no? Tenemos un entrenamiento que hacer en un modelo de deep learning, pues lo hacemos, redes neuronales. Si tenemos que hacer un algoritmo o un modelo de redes bayesianas, pues entonces hacemos el modelo y lo entrenamos, ¿no? En realidad, nosotros construimos los modelos y entrenamos las máquinas. Entonces, ¿qué herramientas existen? Pues, híjole, tal vez, insisto, puede ser que no esté entendiendo completamente la pregunta y me disculpo por eso. Pero, por ejemplo, Python tiene pues muchas de estas algoritmos ya implementados que basta con decir, quiero una red neuronal con tantas neuronas y no sé, la función de salida, se me fue el nombre, el número de capas, si haces un dropout dentro de las capas o no, etcétera, ¿no? Estas configuraciones. Generalmente todo eso lo implementamos en Python. Si eso es a lo que se refieren las herramientas. Si se refieren a otras inteligencias artificiales que ya existen aplicadas al área médica, insisto, no deberíamos hacerlo porque aquí la opinión de los expertos es muy importante, pero en este proyecto no, por supuesto que no utilizamos nada de eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Figueroa. Bueno, yo voy a dar paso a la profesora María Julia para que ella realice el cierre. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Doctora Karina, muchísimas gracias por su intervención. Antes de que nos vayamos, yo quisiera comentarle que aquí en esta cátedra nosotros tenemos estudiantes que no solamente son de ingeniería de sistemas, sino de muchísimas otras áreas. Y frente a esa temática, yo quisiera que usted nos diera un último consejo, una última reflexión de lo que usted ve entre las posibilidades y potencialidades que tiene la inteligencia artificial y el machine learning. Órale, wow, qué nivel de responsabilidad me acabas de asignar, mira, primero quiero darle las gracias a María Eugenia en particular, que fue la que me invitó a esta charla. Veo que tenemos muchos asistentes y lo cual me da muchísimo gusto. Las preguntas que me hicieron, la verdad es que muy interesantes, muy bien pensadas. Muchas gracias. Ha sido muy interesante leerlas y por supuesto me han llevado a pensar y a tener más ideas respecto al proyecto, ¿no? ¿Qué les puedo decir de la inteligencia artificial? Mira, a mí me apasiona mucho el tema de la inteligencia artificial y estamos viviendo en una época gloriosa desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ahorita con esta revolución que hay del ChatGPT, de todas las inteligencias artificiales que han surgido a partir del texto generativo, que es el procesamiento del lenguaje natural específicamente, de las APIs que hay para construir nuevas aplicaciones y que le preguntes a ChatGPT y te dé la respuesta y entonces tú lo simules. Hay inteligencias artificiales para todo. Si uno quiere viajar, si uno quiere, para lo que se les ocurra, hay una inteligencia artificial. ¿Qué consejo les daría? Primero, trabajemos en equipo. Segundo, no necesitamos descubrir el hilo negro para poder hacer cosas de innovación, ¿no? Si ya existe, entonces hagámoslo. Si estás trabajando específicamente en investigación, pues ahí es otro asunto. No puedes preguntarle a ChatGPT una respuesta y darla, ¿no? Por ejemplo. Sí hay que tener mucho cuidado con las respuestas que nos dan las inteligencias artificiales, sobre todo las de texto generativo, ¿no? Hace poco, una de las cosas que cultivo es el pensamiento computacional, que por ahí es donde conocí a María Eugenia. Pusimos en un grupo acá le llamamos preparatoria antes de entrar a la universidad. En esta les pusimos una tarea van a trabajar en este proyecto, en particular era fricción. Y los llevamos al ChatGPT para que vieran qué les respondía, porque lo van a hacer los jóvenes, ¿no? Entonces, les pusimos todo un reto de preguntar al ChatGPT, consulta el libro y dinos la disparidad que hay. Y uno de los proyectos lo que nos enseñaba es las referencias bibliográficas obtenidas por ChatGPT. Resulta que ese equipo en particular se puso a ver las referencias bibliográficas
Y resulta que esas referencias no existen porque es texto generativo, ¿no? Entonces, lo comento por el nivel de sorpresa que todo el mundo contesta espectacular, lo que te dice de verdad parece que tiene mucho sentido. Entonces, si lo usamos como un elemento de recuperación de información, como lo es Google, por ejemplo, que alguien escribió esa información y tú la puedes citar para hablar de eso, ese es un tema. Pero si estamos pensando que la inteligencia artificial no se equivoca, estamos equivocados, por supuesto. Si lo estamos tomando como gurús para que nos respondan cosas, también estamos equivocados. Y lo comento específicamente porque los jóvenes venimos de una pandemia donde tuvimos muchos problemas para la educación. De repente llegan las inteligencias artificiales a resolvernos todos los tipos de problemas. Usémosla, por supuesto, pero sigamos aprendiendo, sigamos leyendo, sigamos preparándonos para poder discretizar si la inteligencia artificial nos está diciendo sí o no las cosas. Cuando tomemos el resultado de una inteligencia artificial, seamos conscientes que se puede equivocar, y si se puede equivocar, lo va a hacer. Entonces, asumamos el riesgo también de tomar una inteligencia artificial. Y mira que yo soy desarrolladora de inteligencia artificial, pero, pero quiero, como, si me lo permiten, darles este consejo, ¿no? Si bien es cierto que están en nuestro día a día, también es cierto que tenemos que seguir cuidándonos en términos de privacidad de los datos. Por ejemplo, las Alexas y todos estos dispositivos que están muy alertas para cuando uno les dice, Alexa, quiero tal cosa, están escuchando y no necesariamente quien está desarrollando el software detrás de eso, este, podría o no hacer un buen uso de los datos. Entonces, por supuesto, usémosla porque nos facilita la comodidad de la vida. Por supuesto, veamos cómo nos ayudan a mejorar nuestro día a día, veamos cómo nos ayudan a resolver problemas tan difíciles como es las enfermedades complicadas como la diabetes, por ejemplo, que les platicaba, pero también tengamos cuidado y tomémoslo con pincita, le decimos nosotros, ¿no? Con mucho cuidado de la información que me estén dando. Pero ¿cómo puedo saber si la información que me está dando es cierta o no? Y solo hay una forma, y se llama estudiando, preparándonos, leyendo y no creyendo que la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas. Solo para cerrar, en esta clase que les decía, donde pusimos a los jóvenes a hacer esta comparación, cuando acababa yo les decía, a ver, jóvenes, se tienen que poner a estudiar porque si ya lo hace una inteligencia artificial, yo les preguntaría, ¿por qué alguien les pagaría a ustedes por hacer un trabajo? Un trabajo, si yo le pago a una persona por hacer un trabajo y esa persona se lo pide a la inteligencia artificial y es el intermediario entre yo y la inteligencia artificial, entonces la pregunta es, ¿para qué le pago? ¿No? Y si se dan cuenta, pues podría evitarme un salario, o sea, yo, patrón, digamos, podría evitarme un salario que es esta persona, pero esta persona son nuestros estudiantes hoy en día. Entonces, para poder tener un trabajo el día de mañana y ganarle a la inteligencia artificial, usarla, tenemos que ser más inteligentes. Y eso, perdón si machuco algunas puertas, pero solo se logra estudiando, ¿no? Estudiando y entendiendo los conceptos, echándole muchas ganas a estudiar, porque si bien es cierto que es muy divertido tener inteligencias artificiales, el día de mañana podríamos no ser tan indispensables para un trabajo, ¿sí? Eso, perdón si me excedí. No, 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 muchísimas gracias. De verdad que sí, es una reflexión continua que hemos estado escuchando en ingeniería, que detrás de la inteligencia artificial tiene que estar la inteligencia natural que somos nosotros. Finalmente, doctora Karina, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, a todos nuestros asistentes, motivarlos a participar nuevamente la próxima semana, que vamos a tener la charla Panorama de la industria del software en Colombia y su índice de preparación tecnológica. Entonces, no siendo más, les agradecemos muchísimo habernos acompañado, a la doctora Karina por compartir su información con nosotros y de verdad esperamos seguir contando con todos ustedes para la próxima sesión. Feliz noche.
Muchas gracias. Gracias, Karina. Que agradeces. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Chao.